Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de política. Además, aprovechando estas fechas de finales del año, pues podemos hacer un repaso de cómo está la situación en los distintos partidos políticos españoles, qué es lo que puede venir en el año siguiente, además un año de elecciones muy importante en el que vamos a tener prácticamente todas las elecciones, quitando las andaluzas que ya han sido, que son las autonómicas de aquí de la zona de Andalucía, pero tenemos elecciones en Sevilla, en el resto de municipales, tenemos elecciones las europeas, tenemos probablemente las generales, lo que no sabemos todavía bien la fecha. Por lo tanto, va a ser un año muy importante para los distintos partidos políticos y puede que sea un año muy importante para las poblaciones. En este sentido, pues vamos a empezar. Lo voy a hacer por un orden de cómo está en el Parlamento actualmente, sin ningún tipo de intención de influir en nada ni de hacerlo de manera partidista. El PP ha sido el gran año del cambio para ellos, en primer lugar, porque han perdido el gobierno. Han sido los que sois más jóvenes y que habéis votado recientemente, ha sido el único partido al que habéis visto gobernando. Era el gran partido que tenía una fuerza muy amplia en el Parlamento, incluso ha gobernado con mayoría absoluta. Y también es la pérdida de Rajoy, de este presidente que ha estado tanto tiempo y ha significado este año pues la defunción política, sobre todo por temas de corrupción, por temas internos del partido y los malos resultados electorales, así como la moción de censura que lo quitó. Recordad que Rajoy no se va por unas elecciones, sino por una moción de censura en la cual sale Rajoy y entra Pedro Sánchez, al que hacen presidente Podemos, Izquierda Unida, el PSOE y los distintos partidos nacionalistas. Bueno, pues es el año de la pérdida del poder, claro, del PP, del gobierno de España, y de la pérdida de Rajoy como la máxima autoridad dentro del partido y como el presidente de España que ha estado tantos años. Por tanto, ¿qué más cosas han pasado? Ha llegado Pablo Casado con un aire que se prometía regenerador, que parecía que era un poco, bueno, lógicamente es un chaval más joven, y que parecía también que era un ala más dura del PP, es decir, que parecía que traía una derecha más derecha, pero esto se ha roto con Vox. Y yo creo que este le deja en un lugar un poquito que no sabe bien dónde pisar, no sabe bien cuál es el suelo electoral del PP y puede seguir perdiendo votos. ¿Por qué? Pues porque ese ala más conservadora, más derecha, más seria, y desenmascarada la ocupa Vox, la que pretendía recuperar a Pablo Casado se le ha roto con Vox, que está subiendo, y luego tenemos ese ala un poco más socialdemócrata que está recibiendo votos de Ciudadanos. Entonces, ese proyecto que pretendía Pablo Casado de recuperar, reintegrar toda la zona de el centro derecha nacional y convertir el PP en una especie de partido de las primeras elecciones de Rajoy o de Aznar, pues parece que está roto. Parece que no vamos a ver ese PP en el próximo año. Y por tanto, es este año el de la consolidación de ese fracaso del PP que se ha roto por tres sitios distintos y sobre todo los votantes se les están yendo por un lado y por otro. ¿Qué podemos ver? Pues yo creo que podemos ver a un PP que sigue perdiendo votos y que va a sacar menos diputados en estas elecciones que en las que sacó anteriormente. Es lo que yo pienso. Recordad que en las anteriores elecciones el PP gobernó, pero gobernó en un gobierno con tan poca fuerza que una moción de censura lo echó. Por tanto, los resultados nuevos, lo más normal es que el PP, como digo, por el crecimiento a la derecha de Vox y a la izquierda de Ciudadanos que siguen creciendo, pues el PP va a tener menos diputados, por tanto va a tener menos fuerza. Eso no quiere decir que no pueda gobernar, porque se da la casualidad, como ha pasado en Andalucía, que a lo mejor perdiendo votos en la suma de PP, Ciudadanos y Vox, si den los números para un nuevo gobierno del PP. Por tanto, tenemos que verlo, tenemos que ver cómo se va desmarcando Pablo Casado, ¿no? Que va a apoyar, por ejemplo, en Andalucía fue a apoyar a las Fuerzas Armadas, pero luego va a comer y va a comer a un McDonald's, ¿no? Es decir, es extraño, es extraño. No se sabe bien todavía lo que es el PP actualmente. Lógicamente viene de la lacra de la corrupción y de la lacra de tanta gestión de gobierno que les ha matado. Pero ahora tiene una dirección nueva y tenemos que ver el camino. Así no es una situación sencilla, no va a ser una situación sencilla por, como digo, el auge de Vox y Ciudadanos, que es que le están comiendo totalmente el terreno. Ya que yo creo que la idea de Pablo Casado era recuperar, como digo, ese espacio del centro derecha y Vox le ha roto totalmente, porque él trajo un discurso un poquito más duro del que tenía Rajoy, pero claro, para duro el de Santiago Abascal, entonces el que quiera votar eso va a votar
a Vox. Por tanto, es una situación complicada. Veremos si los números de estas tres formaciones políticas, como en Andalucía, van a dar en España. Veremos cuánto acaba perdiendo el PP o veremos si me equivoco y el PP crece. Pero de verdad que lo veo bastante complicado porque la diferencia del PP con otros partidos que ocupan un espacio geográfico bastante parecido es que el PP tiene la corrupción, tiene la gente piensa, tiene la sensación como que es un partido viejo, como que es un partido inútil, como que necesitan un cambio y por tanto no lo vas a votar a ellos. Se ha visto en Andalucía que aun queriendo un cambio y aun no votando al Partido Socialista no lo han votado al PP, sino que lo han votado a otros partidos, como ha sido el caso, como digo, de Vox y Ciudadanos. Así que eso es lo que creo que va a pasar con el PP. Creo que va a seguir perdiendo y que su espacio político cada vez se va a ver más comprometido. Aún así eso le puede dar la fuerza para ser presidente a Pablo Casado, lo cual parece una locura, pero se pueden dar los dos factores a la vez. En segundo lugar, el PSOE. Pues el PSOE es una situación complicada, porque yo creo que ni siquiera el mismo Pedro Sánchez, hasta justo antes de la expulsión de Rajoy, pensaba que podía ser presidente de España y ha sido presidente de España. Al principio las encuestas le daban un poco más por la propia gestión, el cambio, los detalles, los brindis al sol que ha hecho, ¿no? Como aquello de intentar sacar a Franco del Valle de los Caídos, que está bastante parado todavía. Pero bueno, es decir, que hizo una serie de cuestiones de cara a la galería que parecían que era un poco de izquierda para recuperar fuerza y pareció que la gente en las encuestas eso lo veía como algo positivo. Pero yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro también porque la desafección a Podemos hace que esos votos se vayan a, en gran medida, vuelvan al PSOE. Pero como digo, yo no lo tengo tan claro. Yo no creo que el PSOE vaya a crecer en el número de votos que tuvo en las anteriores elecciones. De hecho, creo que puede perder votos. Creo que todavía se puede convertir en un partido más pequeño porque el cataclismo que ha sufrido en Andalucía le va a pasar factura porque Andalucía, Extremadura, zonas así son los grandes feudos del Partido Socialista. Cuando pierdes eso, eso te va a restar base para luego una carrera electoral. También teniendo en cuenta que Pedro Sánchez, si bien es cierto que ha hecho algunas medidas que son populares, como la subida del salario mínimo impuesta por Podemos a 900 y pico euros, yo creo que Pedro Sánchez tiene muy poca cartera de ideas y de planes de futuro. Y creo que lo ha demostrado simplemente. Puede ser, es una sensación. Creo que no tiene un plan de futuro, sino que simplemente está como flotando. Yo creo que ni él mismo se creía que iba a ser presidente, ni se creía que le iba a durar tanto tiempo. Y está flotando, está demostrando que es un superviviente en política, como lo ha demostrado siempre. Ha hecho, como digo, una serie de gestos, de tener más ministras que ministros, de tener gente, algunos preparados, otros no. El caso de Pedro Duque y de Maxime Huerta, ¿no? Son los dos más claros de uno y de otro. En fin, entonces el PSOE yo no le veo una capacidad de crecer, porque no veo una regeneración interna del PSOE, no veo gente nueva, joven del PSOE con potencia, con fuerza que esté incipiendo, sino que creo que es Pedro Sánchez contra el mundo, ¿no? Lo que ya ha hecho en varias ocasiones y que es un superviviente, pero creo que después de este periodo de gestión no va a gobernar el PSOE. Creo que va a caer bastante. Pasamos al siguiente partido por número de diputados que sería Podemos. Podemos yo creo que está en una encrucijada absoluta porque tiene la posibilidad de, en esta bajada que creo que va a tener el PSOE, recuperar votos del PSOE y crecer y que se produzca ese sorpaso del que tanto habló Julián Guita, y creo que tiene también la posibilidad de caer más incluso de lo que va a caer el PSOE. ¿Y de qué va a depender? Pues fundamentalmente de la línea argumentativa que tenga Podemos. Desde mi punto de vista, las confluencias han visto que a la gente no le sirve para nada, que uno más uno no siempre son dos. Es decir, que la lectura que se hizo de Podemos fue, bueno, tanta gente ha votado a Izquierda Unida, tanta gente ha votado a Podemos. Si sumamos esas dos cifras, va a dar más diputados. Y no fue verdad, porque muchísima gente, creo que 700.000 personas, no votaron a la confluencia. Es decir, creo que la gente quiere votar Podemos como marca y quiere votar un Podemos más parecido al Podemos del principio, de la transversalidad, de que no era ni de izquierda ni de derecha, pero creo que no quiere votar a un partido que se encuadre como el ala izquierda del PSOE, ¿no? La nueva Izquierda Unida, porque entonces tendrá los mismos votos que tendría Izquierda Unida en esa época, en épocas pretéritas, quiero decir. Entonces, creo que si el discurso y las personas que lideren Podemos vuelven a ser más transversales, vuelven a hablar de propuestas como lo de la subida del salario mínimo, si se habla de eso, creo que Podemos vuelve a subir. Si siguen trabajando por cosas
de cara a la galería, por cosas que llamen la atención, por como Ada Colau, ¿no? Por quitar una estatua del rey, por ese tipo de cosas y por la crispación social, creo que van a bajar y van a seguir bajando hasta convertirse en Izquierda Unida 2.0, porque creo que la mayoría social de España no está por ese camino. De hecho, ya se ha visto en las andaluzas, por tanto, la lectura va a ser importante y se ha visto cuando Pablo Iglesias, después de las elecciones, llama a la movilización. Creo que ese es el camino totalmente contrario, que es el de la crispación, es totalmente contrario al que quiere la gente. Por tanto, ¿qué creo? Y me voy a mojar. Creo que Podemos va a seguir bajando. Mi opinión, mi análisis es que va a seguir bajando porque creo que está más cerca de hacer un discurso muy de izquierda, muy radical, muy centrado en sacar a Franco el Valle de los Caídos y temas así, que más centrado en hacer propuestas serias, coherentes, que aglutinen a la mayoría social. Y por tanto, entre esas dos posibilidades creo que va a convertirse en Izquierda Unida 2.0. Izquierda Unida, en este sentido, no hace falta tampoco que la analice mucho porque creo que es, desde mi punto de vista, un semicadáver político, es decir, es un partido muy residual, que creo que tiene muy poco que hacer, que su salvavidas ha sido agarrarse al barco de Podemos y sacarle, eh, no entiendo muy bien por qué, que en vez de Podemos se llame Unidos Podemos, ¿no? Izquierda Unida está ahí dentro, pero creo que era un partido que tendía a su desaparición, porque Podemos ya cubre perfectamente la masa social de votantes que tenía la antigua Izquierda Unida. Seguimos con Ciudadanos. Ciudadanos es el caso más raro desde mi punto de vista, porque no sabes lo que va a hacer Ciudadanos, pero va a seguir creciendo, es increíble. O no se sabe si ha tocado ya el límite y va a bajar. Lo que está claro es que Ciudadanos y Vox son potencias emergentes, son partidos emergentes, mientras que PSOE y PP son partidos que se asemejan a lo tradicional y por tanto y a la corrupción y por tanto son partidos decadentes. Y Podemos estar ahí en un impasse que no sabe definirse todavía y es muy difícil ver. Bueno, pues Ciudadanos, como digo, es un partido que crece, es un partido emergente, es un partido de gente que no vota con una gran politización, sino que no vota con una gran opinión política. ¿No? Normalmente no es una gente, pero como a todos los partidos. El votante medio ciudadano no es un votante que esté allí leyéndose El Capital de Marx, ni leyéndose, pues yo que sé, Keynes, ni nada así, sino que es una persona que identifica un partido nuevo, un partido joven, un partido más limpio y un partido que viene a regenerar y además un partido que defiende la idea de España frente al tema de Cataluña, que creo que va a ser el tema principal de estas elecciones. Creo que no va a ser la cuestión social, los de arriba contra los de abajo, sino que va a ser el Cataluña, el nosotros contra ellos. Tanto es así que ya Podemos estar sacando la bandera de España. Bueno, pues Ciudadanos creo que representa perfectamente eso. Un partido nuevo, un partido joven, un partido limpio, esas son las cosas que la gente entiende que es Ciudadanos, y un partido que defiende a España frente al tema de Cataluña. Por tanto, creo que va a seguir subiendo, porque hay mucha gente que vota a Ciudadanos y que lo va a seguir votando, y por tanto creo que el número de diputados de Ciudadanos puede incluso duplicarse de unas elecciones a otras, o sea, va a crecer muchísimo, como ya se ha visto también en las elecciones andaluzas. Y por último, digo que es muy difícil, perdón, hablar de Ciudadanos porque creo que Albert Rivera no tiene gran ideología. En ese sentido me parece un poco Pedro Sánchez, me parece un superviviente de la política que un día dice una cosa y otro día dice otra. Pero todo lo que rodea a Albert Rivera, la estructura de Ciudadanos, sí creo que haga que suba el número de votos. Porque, bueno, y también que el liderazgo de Albert Rivera no creo que esté excesivamente quemado todavía, sino que todavía aguanta para la siguiente legislatura. Y nos pasamos a este partido emergente, este partido del que todo el mundo habla y ahora en Navidad todos los familiares van a hablar en la cena de familia, que es Vox. ¿Qué va a hacer Vox? Por supuesto, va a irrumpir en el Parlamento. Aquellos que preveían lo máximo, preveían un diputado, dos, entrando en el Parlamento andaluz y entraron como entraron, ¿no? Como un elefante en una cacharrería. Va a depender, yo creo que va a crecer, o sea, que van a entrar en el Parlamento, de no tener representación, la van a tener, que van a tener más representación de la que tuvo UPyD en su día, por ejemplo, porque es una derecha fuerte, en serio, y que dice las cosas como las piensa, y hay mucha gente que está hablando de esas cosas en su casa y cuando los Javis se han visto representados, han ido y han votado. Y hay mucha gente, por el mismo efecto que Podemos, después de las elecciones eh, europeas, que fue la primera que se presentó, al sacar representación se empezó a hablar de Podemos y la gente conoció a Podemos y votó más a Podemos, pues con Vox va a pasar lo mismo. Hay mucha gente que no conocía a Vox, que ahora se está enterando de lo que es Vox y que va a ir a votar a Vox.
Por tanto, va a crecer mucho y va a irrumpir muy fuerte en el Parlamento. Vamos a tener un Parlamento muy fraccionado, que a mí personalmente me gusta, porque me gusta que los partidos tengan que hablar, tengan que dialogar entre ellos y tengan que votar propuestas de unos y de otros. Veremos cómo funciona, pero desde luego a mí me gusta este Parlamento que vamos a ver fraccionado. Y como digo, Vox va a ser un partido con una fuerza importante. No va a haber mucha diferencia entre la fuerza con menos diputados y la fuerza con más diputados. Va a estar todo muy equilibrado. Olvidaros de ese Parlamento del PP y el PSOE y luego el resto. No, no, no. Aquí va a estar todo bastante equilibrado. Y como digo, Vox va a crecer mucho. Va a depender del discurso que haga. Creo, desde mi punto de vista, que si Santiago Abascal sigue haciendo un discurso fuerte, un discurso que no cambie, se va a ganar muchos enemigos, pero se va a ganar muchos adeptos. Y sin embargo, si se empieza a estabilizar, se empieza a recular en algunos sentidos, creo que va a perder. Porque creo que ese hueco ya lo ocupa el PP, pero sobre todo Ciudadanos. Una izquierda, una derecha más moderadita, más nueva, más europea. Así que va a depender del discurso de Vox y sobre todo de Santiago Abascal, cómo estén. Pero crecer va a crecer. Lo que vamos a ver si va a crecer más o menos. Esas son mis predicciones sobre lo que va a pasar en los distintos partidos políticos, lo que ha pasado en el 2018 y lo que va a pasar en el 2019. Si queréis, por comentar algo más, pues el 2018 ya he dicho del PP y del PSOE, pero también de Podemos ha sido un año en el cual ha gobernado el PSOE con el PSOE, que ha dado su apoyo, que ha habido lo de echar a Rajoy y estar Pedro Sánchez, ha sido un año muy complicado, la irrupción de fuerzas de derecha y yo creo que socialmente España le ha dado la vuelta al discurso del 15M y ahora está hablando de otros temas, más de inmigración, de Cataluña, que ellos lo llaman temas más fachas, pero es que creo que ya la gente no está hablando tanto en ese discurso del 15M de los de arriba contra los de abajo, la corrupción, sino que está hablando más de otros temas. Creo que España ha virado la espalda a una nueva ideología política, o no tanto ideología política, pero sí argumentario. Y creo que Podemos se ha quedado un poco desfasado en el argumentario antiguo con este y que la llegada de Vox le ha sorprendido tanto que no ha sabido reaccionar y ha reaccionado muy mal. Ciudadanos, como digo, un partido que se vio con mucha fuerza ante unas posibles elecciones durante 2018 y se quedó en un impasse cuando de repente echan a Rajoy, no hay elecciones y se queda Pedro Sánchez, se quedó totalmente fuera. Pero ahora el respaldarazo de las elecciones andaluzas los vuelve a colocar en su sitio. Ya Ciudadanos tuvo un problema que fue llegar muy alto un mes antes de las elecciones anteriores e irse desinflando cuando acababa el periodo de las elecciones. Puede ser que le pase lo mismo o puede ser que no, que hayan aprendido la lección. De todas maneras, Albert Rivera es un líder que tiende a venirse arriba muy rápidamente. Y como digo, Vox ha pasado de la inexistencia en 2018 a pegar una patada y tirar la puerta. Y ahora vamos a ver en qué es lo que está. Así que creo que he hablado de todos los partidos, cómo le ha ido en el 2018 y de lo que puede pasar en este 2019. Si yo pudiese expresar un deseo y que se llevase a cabo la cuestión, sería que se pusiesen de acuerdo en propuestas y no tanto en banderas ni en ciertos temas de insultos y demás, sino que se fijasen en las propuestas. Sé que no va a pasar porque desde que hay unas elecciones ya empiezan a preparar las siguientes elecciones y empiezan a atacarse los unos a los otros. Y si tú haces una propuesta buena, te digo que es mala y dentro de 2 semanas presento la misma propuesta cambiando 4 tonterías. Pero a mí me gustaría que viviésemos en España este Parlamento fragmentado, pero de unas fuerzas políticas responsables, serias y que se pusiesen de acuerdo, sobre todo para mejorar la vida de los españoles y acabar de una vez con el paro, que creo que sigue siendo el gran problema que arrastramos ya desde el final de la época de Zapatero. Así que nada, último vídeo del año, espero que os sirva, espero que os guste y agradeceros a todos los que durante este año me habéis visto en el canal, los que compartís los vídeos, los que me escribís, sobre todo, sea para bueno, sea para malo, siempre los leo y nos veremos en el 2019. Un abrazo.